Y bien, hermanos, nos encontramos hoy en la sexta semana de la serie que hemos llamado Esperando el regreso del Rey. Y el tema de hoy es un tema, ¿sabes?, precioso. Hemos cantado sobre eso en la alabanza. Se llama Arrebatados en las nubes. Ese es el tema de hoy, que está basado en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 del versículo 13 al 18, es decir, la segunda parte del capítulo 4. Y en este pasaje, el apóstol Pablo nos habla del arrebatamiento o rapto de la iglesia en la segunda venida del Rey. La entrada del Hijo de Dios en la historia de la humanidad la dividió en un antes y en un después. En un antes de Cristo y en un después de Cristo, ¿verdad? En su primera venida, Cristo fue rechazado, fue menospreciado, fue crucificado en una cruz por tus pecados y por los míos. De hecho, la cristiandad en el mundo entero durante esta semana se celebra lo que se llama la Semana Santa, ¿verdad? Y en donde celebran cada día lo que Jesús hizo en esa última semana. De hecho, hoy, ¿verdad?, celebran el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal a Jerusalén. Pero muy pocos reflexionan realmente en el significado de esta primera venida del Rey. Ahora, en su segunda venida, Cristo vendrá ya no en relación con el pecado, ya no para ir a morir a una cruz. Él vendrá en gloria, Él vendrá para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Cuántos aquí lo están esperando? Amén. Él viene para traer salvación a quienes lo esperan. Hermanos amados, la segunda venida de Cristo es el próximo evento en el calendario de Dios. La iglesia de Tesalónica, de la cual hemos venido hablando a lo largo de esta serie, sabemos que era una iglesia nueva, que Pablo, junto con los misioneros que estaban con él, fundó en su segundo viaje misionero. Con seguridad, ellos habían recibido la enseñanza de la segunda venida de Cristo para establecer su reino sobre esta tierra. Pero recordemos que Pablo solamente pudo estar un poco tiempo con ellos. 3 semanas enseñándoles en la sinagoga y tal vez algunos pocos días más en la casa de algún hermano, tal vez de Jasón, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que vino la persecución y los misioneros tuvieron que dirigirse a Berea, la siguiente ciudad, y salir de Tesalónica. Había pasado algo en aquella iglesia y el apóstol recibe noticias. Algunos de ellos habían muerto, algunos en aquella iglesia recién formada. Y había en los cristianos, en los hermanos, había una profunda tristeza. Su gran inquietud, esa inquietud que ellos sentían en sus corazones, era saber qué iba a pasar con los que habían muerto en Cristo. Y cuál sería la relación entre la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los vivos. Y ante la realidad fuerte,
ellos, nuestros hermanos tesalonicenses, necesitaban ser animados y ser consolados acerca de la venida del Rey y la resurrección de los creyentes. En el pasaje de hoy, en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, el apóstol Pablo nos presenta tres realidades espirituales sobre el arrebatamiento o rapto de la iglesia. La primera gran realidad es una esperanza bienaventurada. Una esperanza bienaventurada que está basada en la venida de Cristo por su iglesia. Los tesalonicenses, como ya les dije, ellos estaban tristes, afligidos a causa de la muerte de algunos creyentes. Tal vez incluso por la persecución. Recuerden que esta iglesia, en aquella ciudad había una gran persecución. Y por eso el apóstol Pablo tiene que salir junto con los misioneros. Y Pablo le dice a los hermanos en el versículo 13 lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La venida de Cristo era la gran esperanza que tenían los hermanos tesalonicenses después de su conversión. Ellos esperaban que la venida del Señor sería inminente. O sea, que podía ser de un momento a otro, que el Señor iba a regresar. Ellos estaban tan seguros de esto, que ellos no consideraban la posibilidad de que algunos de los creyentes muriese antes de que aquel evento ocurriera. Así era de tal manera la espera que ellos tenían del regreso del Señor. Y por esa razón, ante la muerte de algunos de ellos, una muerte sorpresiva, como les dije, tal vez producto de la persecución, mostraban ignorancia sobre esta realidad espiritual, que es una esperanza bienaventurada. Por eso el apóstol Pablo procede a explicarles. Y allí en el versículo que leímos, él les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Habían cosas que ellos no les había quedado claro acerca del regreso de Cristo. Por eso Pablo, allí en el capítulo 3, él manda a Timoteo, como les comentaba yo hace 2 domingos, cuando me tocó predicar, que Pablo dice, él manda a Timoteo para completar lo que a ellos les faltaba en la fe. O sea, habían cosas que ellos todavía necesitaban recibir, estar claros en eso. Y el objetivo del apóstol Pablo es alentarlos, darles aliento, darles consuelo en relación a sus seres amados que habían partido. Hermanos, tenemos que reconocer algo, y es que la muerte siempre produce tristeza y aflicción, ¿verdad? Siempre. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que en la muerte del cristiano encontramos una paradoja. Por un lado hay tristeza, ¿verdad? Por la separación de nuestros seres amados. Pero por otro lado hay gozo. ¿Por qué? Y hay esperanza.
Porque sabemos que el creyente está ¿dónde? En la presencia ¿de quién? Del Señor. Está en la presencia del Señor. Y el cristiano, a pesar de esa aflicción temporal que se puede estar viviendo de la separación, tiene una esperanza cierta, real. Una esperanza que está cimentada en la resurrección de Jesucristo. Y es una esperanza que nos da la seguridad de que cuando el Rey venga, que cuando Cristo venga por segunda vez, los que hayan muerto en Cristo resucitarán. Amén. Es importante cuando estamos hablando de esa palabra esperanza, saber qué es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Porque esta es la primera realidad que el apóstol enfoca aquí en este pasaje. Hermanos, para el que no conoce a Cristo, para el que no ha tenido esa experiencia personal del perdón de sus pecados y de tener a Cristo en su corazón como su Salvador personal, la esperanza es algo incierto. Es algo inestable, es una ilusión. No tienen esperanza. Ahora, para el creyente, para ti, para mí, la esperanza significa seguridad. ¿Para qué? Para el futuro. Esperanza es seguridad para el futuro. Y esto implica algo, que no hay temor ante la muerte. A ver, ¿cuántos aquí no tienen temor ante la muerte? Pocas manos, ¿verdad? Es como les dije antes, tenemos que reconocer, sí, la muerte produce tristeza, aflicción, y en muchos, aún creyentes en Jesucristo, puede haber temor. Pero la esperanza implica que no hay temor ante la muerte. Ya vamos a ver por qué. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4, él describe cómo es esta esperanza que tenemos tú y yo. Y él dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza, ¿cómo? Una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso este pasaje! El apóstol Pedro nos dice que nuestra esperanza es una esperanza viva. Esto significa que es real, que no es incierta. Es una esperanza que es real, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Rey, vive. Y él mismo dijo, si yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces allí tenemos una esperanza cierta. Y no solamente eso, un día resucitaremos con él. Seremos levantados y resucitaremos con él. Y dice aquí el apóstol Pedro, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada, no sujeta al deterioro. ¿Ustedes han pensado cuál es esta herencia? ¿Quién puede sugerir cuál es esta herencia? Bueno, la vida eterna la tenemos desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ya empezamos a vivir la vida eterna. Aquí todos estamos viviendo, los creyentes en Cristo, la vida eterna.
Pero tenemos una herencia en los cielos incorruptible, incontaminada, no sujeta al deterioro, reservada en los cielos para los creyentes en Jesucristo. Hermanos, un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo. Esta esperanza consuela nuestros corazones, tiene que consolar nuestros corazones. Pablo sigue diciendo en el versículo 14 del mismo capítulo 4, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y es interesante porque el apóstol aquí presenta dos realidades de la obra de Cristo, que el objetivo es disipar la aflicción de nuestros hermanos tesalonicenses. Y Pablo dice, Jesús murió y resucitó. O sea que Él está vivo. Él está vivo. Y gracias a la victoria de la resurrección, el cuerpo del creyente que ha dormido en Cristo, hermanos amados, está listo para resucitar en el arrebatamiento. Hermanos, la muerte del cristiano es solamente un dormir temporal. Cuando Pablo dice, Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y él usa esa palabra dormir. El que duerme es nuestro cuerpo, pero mi alma, mi espíritu, tu alma y tu espíritu están con Cristo en el cielo. Inmediatamente el cuerpo sí va a dormir, pero nuestra alma y nuestro espíritu van a estar en la presencia del Señor. Amén. Tendrán, sí, los que duermen mientras llega ese momento glorioso de la segunda venida del Rey, descansando sus cuerpos hasta su venida, momento en el cual ellos van a resucitar. Y más adelante vamos a ver cómo será este suceso. Lo importante es, mis hermanos amados, que tengamos claro que esta es una esperanza bienaventurada. La esperanza del regreso del Rey. Cuando los cuerpos, los muertos en Cristo, resucitarán. Los que han dormido en Cristo, resucitarán. En Cristo significa los que han creído en Cristo. ¿Sí? Los que han creído en Él y han dormido, ellos van a resucitar. La segunda gran realidad del glorioso regreso del Rey es que será un gran acontecimiento. Abran sus mentes, imaginen cómo será ese gran evento. Aquí es importante, mis hermanos amados, que tengamos claro lo siguiente, porque hay muchas y diferentes opiniones, y cuando ustedes oyen, sobre todo a los que les gusta mucho oír los mensajes por YouTube, por internet, de diferentes predicadores, pueden oír diferencias. Pero, hermanos amados, la segunda venida de Cristo es un solo evento. Pero es un solo evento y quiero que comprendan esto. Es un evento que comprende dos fases. Dos fases. La primera fase se refiere al arrebatamiento o rapto.
del cual estamos hablando. El arrebatamiento o rapto es la venida de Cristo por su iglesia. ¿Quiénes son iglesia en este lugar? Por sus hijos, por los creyentes en Jesucristo. El arrebatamiento es la venida de Cristo por su iglesia. Y la característica de este evento, de acuerdo a la palabra de Dios, pasajes claves. Uno es este de Tesalonicenses, 1 Corintios 15, y allí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, que ustedes después pueden leerlos en sus casas. La característica del arrebatamiento es que será, hermanos, súbito. Será en un abrir y cerrar de ojos. Será visible a quién. ¿A todos quién? ¿A quién será visible el arrebatamiento? A los creyentes, hermanos. Esto es algo que tiene que quedar claro. Los que no conocen a Cristo no van a ser parte ni verán el arrebatamiento. El arrebatamiento será visto por los creyentes en Jesucristo. Será en un abrir y cerrar de ojos. Gracias. Será en un instante de tiempo. La segunda fase de esta segunda venida del Rey sí será visible a todo ojo. Y lo dice allí Apocalipsis, todo ojo le verá. Todos los no creyentes, todas las naciones, en toda la redondez del mundo, todo ojo le verá. Porque en esta fase, que se llama la manifestación gloriosa de Cristo con poder, ¿sabes con quién vendrá Él allí? Con su iglesia. En el arrebatamiento Él viene con sus ángeles a buscar su iglesia. En la segunda fase, todo ojo le verá y su iglesia vendrá con Él. Porque Él allí viene para juzgar la tierra y establecer su reino de justicia y de paz. Y hermanos, es allí cuando Él será reconocido por todo el mundo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Señor Jesús, la noche antes de su crucifixión, Él le da a sus discípulos y nos da a nosotros, su iglesia, la promesa de su regreso para llevarnos a la casa del Padre, haciendo referencia a este gran evento del arrebatamiento. Y allí en Juan capítulo 14 del 1 al 3, Él les dice a sus discípulos que en ese momento estaban acongojados, confundidos. Ellos estaban allí en el aposento alto con el Señor. Fue la noche antes de su crucifixión. Y el Señor les dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, ¿qué más? Vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté,
también ustedes estén. La venida de Cristo por su iglesia, hermanos, se conoce como el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Los detalles fueron dados por el apóstol Pablo. Los detalles de este gran suceso, de este gran acontecimiento. En los versículos 15 al 17. Y se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque está tan clara la explicación. Y Pablo dice, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese. O sea, Pablo estaba a la espera, pero como él estaba vivo, ¿verdad? Así como estamos nosotros hoy. Él dice, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. ¿Dónde? En las nubes, para encontrarnos con el Señor. ¿Dónde? En el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Hermanos, el arrebatamiento ocurrirá cuando Cristo aparezca en el cielo sin tocar tierra. Y esa es una diferencia con la manifestación gloriosa que es la segunda fase, donde sí tocará tierra. En el arrebatamiento, el Señor vendrá acompañado por los ángeles. ¿Para buscar a quién? A su iglesia. Díganlo, hermanos, con propiedad. Porque esta es nuestra esperanza bienaventurada, hermanos. Es nuestra esperanza bienaventurada. Que el enemigo quiere robarnos. Él vendrá para buscar a su iglesia. Como les dije, eso tendrá lugar en fracciones de segundos. En un instante de tiempo. En un abrir y cerrar de ojos. Y sabes, hermano, puede ocurrir en cualquier momento. Es decir, es inminente. Los hermanos de Tesalónica estaban en esa espera. Ellos creían que en cualquier momento el Señor iba a regresar. ¿Tú estás esperando ese regreso? Permita el Señor que sea así, hermanos. Que cada día que vivamos, desde que despertamos, ese sea el pensamiento. Porque el regreso del Señor es inminente. Algunos escritores bíblicos dicen que será secreto. ¿Ustedes creen que será secreto? No será visible a los que no conocen a Cristo, es verdad, pero no será secreto. ¿Saben por qué? Ustedes se imaginan cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia, porque eso es, mira, lo que va a pasar en el mundo entero. ¿Se imaginan los desastres, la conmoción? Aviones donde el piloto es un creyente, ¿qué irá a pasar? Carros en las calles,
conducidos por creyentes, ¿qué va a pasar? Una madre dando lactancia a su hijo o arreglándolo para ir al colegio y de pronto su niño desaparece. ¿Qué va a pasar? Una pareja hablando, compartiendo una comida, uno se va, desaparece y el otro se queda. Habrá una gran desaparición de personas. ¿Ustedes se imaginan los millones y millones de personas en el mundo entero que van a desaparecer? Creyentes en Jesucristo. De pronto nosotros nos vemos aquí y nos vemos poquitos. Hermano, piensa en la cantidad de hijos e hijas de Dios en la redondez del mundo. Millones y millones de personas. Seremos arrebatados en el aire. Entonces, no será secreto, ¿verdad? Será invisible, sí, para ellos, porque no sabrán qué pasó. Y van a inventar cantidad de teorías, que si los extraterrestres y quién sabe cuántas cosas más inventarán. Pero indudablemente, en los que se queden, habrán los que saben qué ha pasado. Con tristeza, ¿no? Se podrán imaginar los que se queden, que conocen la verdad de la palabra, que conocen la promesa del Señor de su segunda venida por su iglesia y se queden porque realmente no tuvieron una conversión verdadera. Convencidos pero no convertidos. La palabra arrebatamiento, como tal, arrebatamiento, no la encontramos en la Biblia, esa palabra completa, tal, arrebatamiento. Encontramos, como dice Pablo, arrebatados, seremos arrebatados. Y en varios pasajes aparece esta palabra arrebatados. Viene de la palabra griega arpazo, con H, arpazo, que significa ser sacado con fuerza. Sacado con fuerza, tomar por la fuerza súbitamente, repentinamente. Y la palabra rapto significa el acto de transportar a una persona de un lugar a otro. Ahora, yo sé que en nuestra mente hay muchas, tal vez, preguntas allí, ¿verdad? Y necesitamos saber cómo será la secuencia de estos sucesos que Pablo los describe allí en estos versículos 15 al 17. Hermanos, el primer suceso es que habrá un regreso audible. ¿Para quién? Para la iglesia. Audible para ti y para mí, que somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y allí en el versículo 16, Pablo dice, el Señor mismo, ¿con voz de qué? De mando. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. El arrebatamiento de la iglesia será acompañado por circunstancias extraordinarias. Y Pablo las describe. Hermanos, imagínate Cristo en persona, vivo, como decimos, a todo color. Se levanta del trono del Padre, a donde está Él en este momento, a la diestra del Padre. Se levanta de una manera física y literal para descender del cielo para buscar a su iglesia.
y entra en la atmósfera del planeta Tierra. ¿Puedes imaginarte eso? Es bueno hacerlo. Porque a veces leemos como, no sé, por leer una lectura, ¡ay, qué bonito! Pero imagínate lo que se está dando en el cielo y lo que se dará aquí. Lo que nosotros oiremos y veremos. Pablo describe cómo será este regreso audible para la iglesia. Y él dice que se oirá en 3 maneras distintas. En primer lugar, ¿qué cosa? ¿Qué es lo primero que se va a oír? La voz ¿de quién? De Cristo, hermanos. La voz de Cristo. Imagínate oír la voz de Cristo. Allí en la Nueva Traducción Viviente dice que el Señor mismo descenderá del cielo con un grito. Un grito de mando. Una voz audible, alta, fuerte, con autoridad, hermanos. Autoridad de mando. Así como la de un general a sus soldados. Ustedes han visto a veces desfiles, ¿verdad? Como los generales dan el grito de mando para que los soldados se pongan firmes o para que descansen, ¿no? El general da el grito de mando, subordinados a la voz de mando del Señor. Imagínense cómo será ese grito de Cristo para llamar a su iglesia. Para llamar a su iglesia. Para los que han dormido en Cristo, se despierten. Se despierten. Hay otros 2 sonidos. ¿Cuál es el segundo? Voz de arcángel. El arcángel es el más grande del dominio angelical. El arcángel anunciará su venida. No nos dice la palabra, el nombre. Hay los que dicen, cuando ustedes lean, que el arcángel Miguel. No sabemos, no era un solo arcángel. Había una, ¿verdad? Línea de arcángeles. Pero dice el arcángel, voz de arcángel, anunciará su venida. Cristo vendrá escoltado, hermanos, por todos sus ángeles. Él se levantará del trono, entrará en la atmósfera de nuestro planeta y vendrá escoltado por sus ángeles. El segundo sonido, subordinado al de la voz de mando del Señor, ¿cuál es? La trompeta de Dios, que con su volumen y claridad será oído por aquellos. ¿Quiénes van a oír eso? Los que han puesto su confianza en Cristo, los creyentes. Los creyentes que estamos en este lugar, oiremos la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Y saben, esta es la grande y final convocatoria divina para la iglesia. Porque Cristo dice allí en Juan 14:3, vendré otra vez y los llevaré ¿a dónde? A la casa de mi Padre. Y allí estaremos siempre con el Señor. El segundo suceso que sigue a aquel llamado audible para la iglesia, para los creyentes, es la resurrección de los creyentes muertos, los que han dormido. Y esto significa
mis amados, que todos los que han muerto en Cristo, desde la cruz hasta nuestros días, serán los primeros que se van a levantar de sus tumbas. Sus cuerpos serán levantados. Algunas veces uno deja volar la imaginación y piensa, ¿y los que fueron cremados? Los mártires que murieron en hogueras, ¿qué pasará? ¿Cómo será? Dios lo sabe. El Señor no nos da detalle. Pero todas esas personas que han dormido en Cristo, sea cual sea la manera en que ellos murieron, ellos se van a levantar y van a resucitar. Porque el Señor mismo, dice Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, los que han muerto en Cristo van a resucitar primero. No importa cómo murieron, si una enfermedad, si un accidente, si un avión que se estrelló, si se ahogaron en el mar, no importa. No importa cuándo murieron, cuántos años, cuántos siglos han pasado. Ellos se van a levantar incorruptibles. Van a recibir su herencia. Incorruptibles con un cuerpo nuevo para compartir la victoria de la resurrección. Ahora, ¿cómo será la resurrección? La Biblia dice, la palabra de Dios dice que nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y que habitamos en un cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Somos seres tripartitos, ¿verdad? Cuerpo, alma, espíritu. Cuando una persona fallece, su cuerpo es enterrado o es cremado, ¿verdad? Pero el alma y el espíritu, si tú eres cristiano, salen hacia arriba, salen a la presencia de Dios. Y cuando el Señor venga, cuando Él descienda del cielo con sus ángeles, hermanos amados, Él va a traer tu alma y tu espíritu y tu cuerpo que está aquí abajo en la tumba, los que hayan muerto, por supuesto. El cuerpo de los que han muerto que puede estar en cualquier lugar, en la tumba, en el mar, en el aire. No sabemos. Donde sea, ese cuerpo se va a levantar. Porque los muertos en Cristo, los que han dormido en Cristo, resucitarán primero. La Biblia no nos dice, en verdad, cómo Dios va a formar un nuevo cuerpo. Porque sabes, hermano, vas a ser tú y voy a ser yo. No te imagines que vas a ser una persona diferente. Vas a ser tú y voy a ser yo. Con nuestras características. No es que va a ser un cuerpo nuevo. Si yo soy negrita, voy a ser catira. No. Si soy fea, voy a ser bonita. No. Vas a ser tú y voy a ser yo. Y en el aire,
Y en el aire nos vamos a juntar con nuestro espíritu y con nuestra alma. Hay algunos que opinan basándose en una realidad científica que es real, que Dios ha puesto un código genético, ¿verdad?, en nuestras células. Tenemos un ADN que nos identifica. Cada uno tiene su propio ADN, ¿verdad? Y entonces dicen que, bueno, el Señor, nuestro creador, que es sabio, sabe dónde está ese código genético. No lo sabemos, son elucubraciones. Porque la Biblia no nos dice claramente qué es o cómo Dios va a formar un nuevo cuerpo, pero va a formar un nuevo cuerpo que tiene unas características muy especiales. Será un cuerpo incorruptible, hermanos. Incontaminado, un cuerpo que será glorificado. Glorificado. Y vamos a ver a nuestro Señor de lejos. ¿Cómo lo vamos a ver? De cerca. ¿Cómo lo vamos a ver? Un poquito más. Cara a cara, face to face, hablando en inglés. Bueno, o sea, algo sé, ¿verdad? Veremos a nuestro Rey cara a cara, hermanos. Y no solamente veremos a nuestro Rey, ¿a quién más vamos a ver? A todos nuestros amados hermanos que han dormido en Cristo. Veremos a nuestros amados que ya están en la presencia del Señor. Y yo me gozo en esto porque cuando yo preparaba este mensaje, Señor, qué lindo, qué bello, te vamos a ver a ti porque Él será el centro. Voy a verte a ti, pero voy a ver a mi esposo también. Voy a ver a mis padres que han muerto en Cristo, que están durmiendo en Cristo sus cuerpos. ¿Por qué? Porque sus almas y su espíritu vienen con el Señor y se unirán a ese cuerpo nuevo. Hermanos, esa es una gloriosa esperanza. ¿La tenemos? Amén. El tercer suceso que ocurrirá en el arrebatamiento será la transformación de los creyentes vivos. Transformación de los creyentes vivos. Y en el versículo 17, Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en el orden de Dios, primero van a resucitar los que han dormido en Cristo. Y en segundo lugar, siguen los que estemos vivos en Cristo. Y esto es lo que muchas veces yo les he mencionado, lo que se llama la generación bienaventurada. ¿Por qué es esto? Porque nace dos veces. Nace del vientre de su madre, nace o experimenta el nuevo nacimiento en Cristo, pero nunca va al cementerio. ¿Cuántos quieren pertenecer a esa generación? Ninguno quiere pasar por la muerte, ¿verdad? Dormir. Hermanos, igual. No hay por qué temer a la muerte. Es verdad, sí. Dormiremos, nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu estará en la presencia del Señor. Ahora, los que estemos vivos, y bueno, como todavía estamos vivos, nos incluimos ahí, ¿verdad? Agarramos la colita. Sí, nos incluimos allí. Hermanos, si Cristo regresa hoy, porque su venida es inminente, puede ser en cualquier momento. Tú y yo seremos parte de esa generación. Amén. Seremos parte de esa generación. Cuando el Rey venga por su iglesia,
los que murieron en Cristo y los que estemos vivos en Cristo, tenemos que pasar por una transformación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 5:1 al 5:3, él nos revela el misterio del arrebatamiento. Misterio es algo que no ha sido revelado antes. Y Pablo lo recibe directamente del Señor. Y él dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea que no te imagines que va a ser un día lo que va a durar. Es así, súbito, fracciones de segundos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario, hermanos, que esto corruptible, nuestra carne, nuestra sangre, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, hermanos, esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción. Y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? Hermanos, para ver al Rey. Porque con nuestros ojos físicos que tenemos en este momento, no podemos verlo, ¿verdad? Sabemos que Él está aquí, en medio de nosotros, pero ¿alguno de ustedes lo ve? No. Tenemos que vestirnos de incorrupción, de inmortalidad, para poder ver al Rey cara a cara. Solamente con estas condiciones vamos a ser transformados. Por eso es que los que duermen en Cristo van a recibir cuerpos nuevos. Y nosotros que no hemos pasado por la muerte, bueno, vamos a ser transformados. Todos vamos a ser transformados. La Escritura dice que el Señor Jesús va a transformar este cuerpo, hermanos. Y esto es una esperanza maravillosa. Un cuerpo que se duele, ¿verdad? Yo ando con un dolor aquí en el brazo que el jueves tuve que irme a ver con el médico. Y si no es el brazo, entonces la cabeza. Y si no, son las rodillas. Bueno, ¿a quién no le duele algo aquí? Levante su mano. Ay, qué bueno, Engelbert, no le duele nada. Este cuerpo se duele, ¿verdad? Envejece. Envejece. El día jueves, cuando yo fui a la consulta con el doctor Joanita, que me acompañó, el doctor era conocido de la clínica donde yo trabajé por muchos años. Y él me veía y decía, pero es que no parece que tenga esa edad, que no se las voy a decir, ¿no? No la digo. Ustedes calculen y la que calculen esa es. Pero hermanos, este cuerpo se envejece, ¿verdad? Este cuerpo se envejece. Y cuántas veces cuando nos levantamos en la mañana parecemos una galleta, ¿no? Que todo suena. Es un cuerpo que se muere. Es un cuerpo que se muere. El Señor lo va a transformar. ¿Para qué? Para que viva por toda la eternidad, incorruptible y glorioso. Será un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo resucitado. Y fíjate cómo lo
explica, lo presenta el apóstol Pablo en Filipenses 3, 20 al 21. Él dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a qué? Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así como el universo no se mueve, nada se mueve de donde está, por el poder de Dios, entonces con ese mismo poder, el Señor va a transformar nuestros cuerpos. Y de pronto yo sé que surge la pregunta, ¿cómo era el cuerpo de Cristo resucitado? Y la respuesta sencilla es, bueno, era un cuerpo glorificado, ¿sí? Glorificado, pero ¿cuáles eran las características? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no inventando. Primero, no tenía sangre, porque en el cielo no entra ni sangre ni carne. Entonces podemos pensar, con la lógica de la palabra, que no tenía sangre, ¿verdad? No tenía la carne de la cual estamos formados tú y yo. Había un cuerpo real, visible, claro que sí, pero no esta carne, ¿sí? No la que nosotros tenemos, porque esta carne nuestra a las 24 horas de muerto ya hiede. ¿Se recuerdan de Lázaro? Cuando murió, que dijo Marta, Señor, ya ese cuerpo hiede, tiene 4 días de muerto. Y ojo, esos eran 4 días, pero yo les digo, en 24 horas ya el cuerpo emite olores desagradables. El cuerpo muerto. El Señor tenía un cuerpo glorificado, pero no con la carne de la cual nosotros estamos formados actualmente. Sin embargo, Él podía comer, ¿lo sabían? El Señor podía comer. ¿Cuántos sabían esto? A ver. ¿Quiénes sabían que el Señor podía comer? Algunos, no todos. Cristo resucitado, por supuesto. No estoy hablando de Cristo antes de su muerte. Cristo resucitado podía comer. Y la comida que él escogió fue pescado y miel. Y ya vamos a leer el pasaje. Cristo podía atravesar la materia física. Él podía atravesar esa pared. Porque él no estaba sujeto a la ley de la gravedad. Su cuerpo, el cuerpo de Cristo, no estaba sujeto a la ley de la gravedad. El Señor Jesús, después de su resurrección, cuando los discípulos estaban reunidos, ¿verdad? Estaban conmocionados porque ya habían recibido noticias de las mujeres, de Pedro, de Juan, que el Señor había resucitado. Pero ellos todavía, algunos estaban incrédulos. Y allí estaba Tomás también. Y el Señor, ellos estaban reunidos en un cuarto y de pronto se les apareció el Señor. El Señor atravesó la pared, se puso en medio de ellos. ¿Y qué pasó cuando uno ve esas cosas a las cuales no estamos acostumbrados, que llamamos sobrenaturales? ¿Qué pasa? Claro, te asustan. Tú ves una cosa así, wow, ¿qué es eso? Señor, guárdame. Y hay los que se persignan, ¿verdad? No olvidan sus costumbres. Y ellos se asustaron pensando que era un espíritu. Pero allí Lucas, en el capítulo 24, 39 al 43, les dijo lo siguiente.
allí el Señor les dice a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Qué tenía en las manos y en los pies el Señor? ¿Las marcas de qué? Las marcas de los clavos. Estaban en sus manos y estaban en sus pies. Y el Señor les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, tóquenme. No soy un espíritu. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Se dan cuenta que había un cuerpo? Un cuerpo real, solamente que con una carne totalmente distinta, incorruptible. Y como todavía ellos, ¿quiénes son ellos? Sus discípulos, de gozo, y no entendemos por qué, no le creían. Estaban llenos de gozo, pero no le creían al Señor. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces nosotros nos gozamos en las promesas del Señor, pero no las creemos? No nos las apropiamos. Bueno, los discípulos estaban llenos de gozo, pero no lo creían. Y estaban maravillados. Y el Señor les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Se dan cuenta por qué les digo que el Señor podía comer? Lo dice la palabra. Y el mismo Señor les dijo a sus discípulos en la institución de la Santa Cena: porque yo no volveré a tomar de esta copa hasta que la beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Era un cuerpo real, pero incorruptible, glorificado. Hermanos, cuando resucitemos, tú y yo vamos a tener cuerpos perfectos, hermanos. Perfectos. Gózate en esa esperanza. Gózate en esa esperanza. Semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo. Amén. Hay una tercera realidad, hermanos, que Pablo nos presenta en este pasaje. Y es una gran reunión de la iglesia con el Señor. Y yo les pregunto, de acuerdo al pasaje, ¿dónde será esa reunión? ¿Dónde será la reunión de los creyentes? En el aire, ¿verdad? Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Bueno, en las nubes serán los vehículos que el Señor va a utilizar. Nubes de honor, nubes de gloria. En esas nubes vamos a ser levantados. Pero el encuentro con nuestro Señor va a ser ¿dónde? En el aire. En el aire, hermanos. Y dice Pablo: y así estaremos siempre con el Señor. Los creyentes resucitados y los creyentes vivos que hemos sido transformados con cuerpos incorruptibles, con cuerpos glorificados, vamos a tener una reunión monumental. Imagínense, hermanos, imagínate. Por eso yo les digo, vuelen en su imaginación. ¿Cómo será esa gran reunión? Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, trasladados por nubes de gloria, nubes de honor, nubes de majestad, para encontrarnos y reunirnos con el Señor
en el aire. La palabra griega recibir, ¿verdad? Pablo dice para recibir al Señor. La palabra griega que se utilizaba con relación a la recepción oficial de un magistrado. Esa palabra se utilizaba para relacionarla con la recepción de un magistrado, de un dignatario, de un miembro de la realeza. Esta gloriosa reunión, hermanos amados, con el Señor soberano del universo, para llevar a su esposa, la iglesia. ¿A dónde nos va a llevar? ¿A la presencia de quién? Del Padre, a la casa del Padre. ¿Dónde vive el Padre? ¿En cuál cielo? Tercer cielo. Del aire seremos llevados al tercer cielo, a la misma presencia del Padre. Y así estaremos, dice Pablo, siempre con el Señor. Por eso Él les dijo a sus discípulos, vendré otra vez y os llevaré a la casa de mi Padre. Hermanos, este será el evento más maravilloso, extraordinario de todos los tiempos. Una gran reunión de la iglesia con el Señor. Nuestro Rey, que en este tiempo estamos esperando, nos llevará a la casa del Padre. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Hermanos, ante esta gloriosa realidad y esta maravillosa esperanza, Pablo nos exhorta en el versículo 18 con estas palabras. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Todo esto que hemos hablado en esta mañana, hermanos amados, tiene que llenar nuestro corazón de aliento, de gozo y de una gran expectativa, de manera que podamos también, tú y yo, animar y consolar a otros. Recordemos que este arrebatamiento o rapto de la iglesia puede ser en cualquier momento, hermanos. Nosotros muchas veces vivimos, sí, el Señor viene y yo estoy esperando la venida del Señor, pero no nos parece que va a ser hoy, ¿verdad? Creemos que, bueno, no, todavía falta. Todavía falta. Algunos añitos. Hermanos, puede ser hoy la venida del Señor. Puede ser esta noche antes de que nos durmamos. Puede ser mañana. Puede ser en un mes, en un año. Pero puede ser hoy. Y tenemos que vivir cada día, hermanos, con esa expectativa. Y les añadí un párrafo final a este pasaje porque es muy importante que nosotros como iglesia sepamos lo que va a ocurrir cuando la iglesia sea arrebatada al cielo. En primer lugar, en el cielo van a ocurrir dos grandes eventos. Cuando estemos allá en la casa del Padre van a ocurrir dos grandes eventos. El primero será el tribunal de Cristo. Y allí tú y yo vamos a rendir cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. No es un tribunal de condenación, porque si estamos en ese tribunal, los que estemos allí es porque hemos sido salvados, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, porque nuestros pecados han sido perdonados y estaremos allí presentes porque hemos sido salvados. No es un tribunal de condenación, pero sí el Señor allí va a examinar nuestro carácter, nuestra fidelidad
Y sabes, allí vamos a recibir bendiciones, recompensas o sufriremos pérdidas. Y allí en 1 Corintios 13 ustedes pueden leer lo que va a pasar. Dice que algunos saldrán oliendo a humo. ¿Por qué? Porque sus obras eran como la madera, el heno o la hojarasca. Ahora el que construye con metales, con oro, plata, piedras preciosas, recibirá recompensa. Y eso tiene que ver con nuestra vida diaria. ¿Qué estamos nosotros o con qué estamos nosotros construyendo? ¿Con metales preciosos o con paja, heno, hojarasca? El otro gran acontecimiento que se dará después del tribunal de Cristo, donde seremos recompensados, donde recibiremos coronas, ¿verdad? Será las bodas del Cordero. Las bodas de Cristo y de su iglesia. Y es allí donde pondremos a los pies de nuestro Señor nuestras coronas. No es para ponérnoslas aquí, es para presentárselas a Él, para rendirle a Él nuestra adoración por los siglos de los siglos. Las bodas, la celebración de las bodas del Cordero, hermanos, ese será un tiempo de gran gozo. Entonces, mis amados hermanos, de aquí y de estos eventos que van a suceder en el cielo entre Cristo y su iglesia, nosotros tenemos que salir hoy con algo claro, y es con la mayor prioridad. Tenemos que salir claros de que la mayor prioridad de la novia, que es la iglesia de Cristo, ¿cuál es? Les pregunto, a ver si me lo saben. No, te tienes que preparar en pureza y en santidad. Lo oímos en el mensaje anterior. Y sí es verdad, también llevar almas a los pies de Cristo. Pero nuestra principal prioridad en este tiempo es prepararnos en pureza y en santidad. Porque podemos predicar y sin embargo no vivir vidas santas. Y eso es algo que tenemos que llevarnos grabado en nuestras mentes. ¿Qué va a pasar aquí en la tierra? Después del arrebatamiento, después de aquel gran suceso donde el mundo, ¿qué pasó? Tanta gente desaparecida, tantos desastres, un colapso mundial. ¿Qué va a pasar en esta tierra? Van a descargarse los juicios que están en la Biblia y que son llamados la gran tribulación. Los pueden leer allí en Apocalipsis, del capítulo 6 en adelante. Serán abiertos los sellos, sonarán las trompetas y luego las copas de ira serán derramadas en esta tierra. Son 7 años de tribulación. ¿Quedarán? Claro que sí. La población que quede, los que no recibieron a Cristo porque no creyeron, los no convertidos, pero ellos tendrán que pasar por ese tiempo que ocurrirá la manifestación del anticristo, que lo veremos más adelante cuando estudiemos la carta o la segunda carta a los tesalonicenses, donde se hará manifiesto el hombre de pecado, el hombre de maldad. Esta es la segunda fase del regreso del rey, que es la manifestación, porque después de esos 7 años vendrá Cristo. En esa manifestación gloriosa, con poder y gran gloria. Y allí vendrá Cristo con su iglesia, con nosotros y con sus ángeles también. Su retorno a la tierra en poder y gloria para reinar, hermanos,
como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Cristo nos dice hoy, para que nos llevemos esta palabra en nuestros corazones, en Apocalipsis 22, 12 al 13. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto se lo dice Cristo a su iglesia. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hermanos, seamos fieles, permanezcamos velando, proclamando, sí, las buenas nuevas de salvación. Maranata. ¿Qué significa Maranata? El Señor viene. Amén. Inclinen sus rostros.